Televidentes, el programa Hablamos Derecho, programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y su carrera. En esta oportunidad, en esta semana, tenemos un invitado que pues acaba precisamente de sacar a la luz pública un libro titulado El Derecho Constitucional, Desarrollo de la Teoría, el Derecho y la Jurisdicción Indígena. Nos referimos al autor como un abogado graduado en la Universidad Luis Alfaro de Manta, con una maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, con un doctorado en ejecución en la Universidad Nacional de Argentina y pues profesor también de la Universidad San Gregorio de Portoviejo a través de las carreras de, la carrera de Derecho y varias disciplinas que puede o que brinda en dicha facultad. Es decir, el doctor Luis Alberto Castro Martínez nos acompañará en este programa para hablar sobre la investigación y la escritura científica. Esa investigación en la que no solo tiene que estar el estudiante, sino también el docente. Esa producción científica que tiene que necesariamente ser abordada por los docentes en la búsqueda permanente de la razón, de la verdad y de la ciencia. Así que en esas condiciones, bienvenidos queridos televidentes, e invitamos a nuestro compañero Alberto Vélez para que también nos dé los saludos de rigor en este programa y luego nuestro invitado. Distinguidos televidentes, qué placer estar con ustedes otra vez con este abrazo que les propone la Academia semanalmente. Esto es Hablamos Derecho, una propuesta de la Universidad con Corazón, la Universidad de su sangre, y hoy con un entrañable amigo, directo compañero, además un hermeneuta y un exegeta del derecho que con su investigación y este libro que acaba de publicar, generalmente, estamos seguros, generará luces sobre la temática que él se ha decidido a escribir. Muchas gracias, compañero Alberto Vélez. Doctor Luis Castro Martínez, bienvenido al programa y muchas gracias por participar en el mismo. Gracias, doctor Marcelo, gracias, Alberto. Para mí es un honor estar en este distinguido programa, compartiendo en sí los conocimientos que adquieren los profesores de esta universidad. El apoyo brindado por las autoridades de esta universidad permiten que nosotros como docentes realicemos producciones académicas al nivel de nuestras capacidades en cuanto a las materias asignadas para el conocimiento diario de los alumnos. Muy bien, muchas gracias, estimado maestro. Pues yo hacía referencia a la introducción de este libro de Derecho Constitucional. Este es su producción, entiendo que es su primer libro que escribe. ¿Qué se siente saber cuando uno como académico publica un libro y sobre todo con la valía de lo que usted acaba de producir, llamado El Derecho Constitucional, el Desarrollo de la Teoría del Derecho y la Jurisdicción Indígena? Bueno, para mí escribir un libro, más que escribir, es tener las ganas primero. Primero hay que tener las ganas para poder producir no solo conocimiento. A más de eso, no tenemos que decir que el escribir es algo mecánico, va mucho más allá a lo fácil. Esto implica intelectualidad, creatividad. No se puede simplemente escribir por escribir un documento. Escribir un libro implica investigar, razonar, recopilar información adicional, muestreos, cuestionarios y borrar y borrar también. Porque existen fallas en el transcurso de una investigación para poder llegar a un resultado final en una investigación determinada, para poder lograr conocimiento académico y así dar el realce que queremos a la investigación. Pero sobre todo, todavía, ese borrar y borrar es cuando precisamente el escritor, el investigador, trata de profundizar su teoría y para aquello se fortalece con doctrinas que posiblemente conducen a cambiar de criterio o tal vez a consolidar más el criterio. Y ese aporte de los, en este caso, tratadistas, pues genera posiblemente cambios. ¿Qué tanta estabilidad se requiere para no ser muy débil y seguir la línea de algún otro doctrinario y de pronto cambiar la línea argumentativa que está llevando el investigador? ¿Qué implica esto? Esto implica aquí la literatura, ¿no? Leer mucho
para así nosotros como abogados poder desarrollar teorías distintas a los doctrinarios que usted manifiesta, Marcelo. Cabe destacar que no solo se trata de escribir, sino también buscar una metodología que conlleve a ejecutar paso a paso la investigación. A manifestar, existen términos metodológicos tales como la observación, existen, como lo mencioné anteriormente, la medición, lo cual estipula llegar a establecer la contraposición de un argumento teórico a la luz de otro autor. Alberto, por favor. Señor doctor, primero felicitarlo por esta enorme consecución académica. Abogados hay muchos. Cientistas del derecho hay pocos. Gente que se decide a profundizar, primero en términos de filosofía del derecho, más allá de Hegel, de Kant, de Grocio, de Radbruch, de Kelsen, a asumir una postura propia frente al derecho, para filosofar sobre él y desarrollar nuevas verdades. Eso es muy importante. Pero yo creo que hay un gran salto que se tiene que dar cuando se toma la decisión de hacerlo, doctor. ¿Qué es lo primero que el escritor jurídico tiene que hacer? ¿Cuál es el objetivo de su búsqueda primaria cuando asume este rol de escritor del derecho? Ok, antes de escribir, como se lo dije al inicio, es tener esas ganas que nos van a dar la motivación inicial para sí. Todo el conocimiento adquirido a través de la lectura, a través de la experiencia, a través de la litigación diaria de nosotros como abogados, porque el abogado tiene que leer diariamente no solo obras en cuanto a la legislación actual, implica leer obras como novelas, estamos hablando obras literarias, por ejemplo, dar a conocer al gran escritor Gabriel García Márquez con una grandiosa obra que titula El coronel no tiene quien le escriba. Es una obra maravillosa que nos da énfasis a identificar las injusticias que vive el ser humano en un estado de derecho. Entonces, este tipo de obras nos da la pauta a nosotros como docentes llegar a plasmar un conocimiento que va a ser repartido no solo a nuestros alumnos, sino también al mundo. En sí, la academia está ahora propendiendo a la investigación con fines de llegar a marcar la diferencia no en la provincia, no en el país, sino en el mundo. Muy gentil, doctor. Y quiero preguntarle algo que es interesante. La diacronía del derecho, es decir, esta visión evolutiva del derecho en el tiempo, se construye desde una versión dialéctica. Hay que generar tesis, antítesis y síntesis, confrontando y contraponiendo los elementos que uno ya maneja en términos de derecho para generar estas nuevas proyecciones de las que ya habíamos hablado. ¿En qué medida cree que aporta su obra en el campo del derecho, en primer término en el Ecuador y luego, ojalá, esa proyección a nivel del mundo? Urbi et orbi. Ok, mi obra fue escrita a la luz del poco interés de conocer la pedagogía constitucional. Hablar de pedagogía constitucional, estamos hablando de una realidad actual en cuanto al desconocimiento de escuelas e instituciones que se encuentran plasmadas día a día en nuestra Constitución. Mucho se habla de democracia, mucho se habla de Constitución, mucho se habla de derecho constitucional, mucho se habla de Estado de Derecho, de modelos de Estado de Derecho, lo que implica a confundir quizás a aquellas personas que están en un nivel pedagógico no acorde a lo que manifiestan nuestros políticos día a día, es decir, el desconocimiento de la pedagogía constitucional desde la escuela, colegio y universidades, implica a los profesores tener una responsabilidad que va mucho más allá de tener una constitución escrita y no expandirla. Muy amable, doctor. Señor rector. Doctor Luis Alberto Castro. Su obra dice, pues está destinada precisamente a encontrar esa realidad de la pedagogía constitucional. La verifobia, que es
una doctrina que sobre todo en Italia se ha profundizado mucho, que es la negación a la verdad, que es la expresión pura de que la verdad no existe y que solo existen circunstancias y sobre aquello entonces no hay verdad. Podría ser una antítesis precisamente de esta realidad que usted busca como pedagogía constitucional encontrar en su obra llamada Derecho Constitucional, Desarrollo de la Teoría del Derecho y Jurisdicción Indígena. Frente a esta teoría y sobre el hecho claro de que existe una realidad que es posiblemente para nosotros muy obvia, para otros la negación de aquello, ¿cómo la puede usted encarrilar frente a esta crisis? Obviamente que la estoy mencionando en esta doctrina italiana. Ok, existe la suposición contradictoria a las tesis e hipótesis nula. Si toda hipótesis mantiene siempre una premisa, esta premisa siempre va a generar ¿qué cosa? A identificar un problema. ¿Cuál es la identificación del problema en cuanto al desconocimiento en el campo constitucional del, ¿qué les digo?, de una población mayor al 70%. Estamos diciendo que para identificar ese problema primero se tiene que dar un muestreo en las escuelas, como lo dije, en los colegios y en las universidades. Existen alumnos que por lo menos no saben identificar al derecho con los derechos y esto implica a generar siempre este conocimiento que da contraposición a muchas tesis e hipótesis nulas. Bien, pero indudablemente que estas corrientes desconocedoras de la verdad, que son, diríamos, casi como una propuesta a no reconocer absolutamente nada, entonces creo yo que el desarrollo de la ciencia, como usted bien lo menciona, y con su exposición que hace en el libro, busca indudablemente encasillar aquello. Pero, ¿cómo hacer para que se logre ser perseverante en esta lucha y se pueda realmente consolidar la existencia de una verdad en esta área que sobre todo usted la menciona en el tema indígena? Ok, cuando se tiene ciertas dudas, nosotros como conocedores quizás de lo poco que existe en la academia, porque el ser humano nunca deja de conocer día a día cosas nuevas. En la prensa salió una redacción diciendo la justicia indígena nuevamente deja personas en la orfandad, niños en la orfandad, la esposa, etc. La mala aplicación de la justicia indígena es a base del desconocimiento de lo que verdaderamente dice un sistema constitucional. El desconocimiento del verdadero desarrollo de una teoría del derecho. Vale recalcar que para llegar a comprender la variedad, hablándolo así, de justicia en nuestro país, hablar de una justicia especial y una justicia ordinaria, se tiene que primero enseñarle a la gente qué es eso. Decirle a los presidentes de las comunidades, autoridades de las comunidades indígenas, que existen leyes que van a capacitar quizás a la comunidad en cuanto a lo que es matar o no matar. Vamos a aplicar quizás con esto la responsabilidad, más que todo en los docentes, para llegar a una pedagogía más práctica. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, doctor Castro. Nos vamos a ir a unos anuncios institucionales y regresaremos inmediatamente para continuar en este programa Hablamos de Derecho. Volvemos enseguida. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico,
psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Portoviejo. El metal es uno de los materiales que más tarda en desintegrarse, ya que este lo hace por un medio de oxidación natural. Por ejemplo, tenemos las varillas de metal, que estas son muy gruesas y densas, tardarían entre 500 años en desintegrarse. Otro ejemplo serían las latas de cerveza, ya que estas duran en desintegrarse 30 años. Green Tanks es un proyecto completamente sustentable, pues ayuda y engloba los tres procesos como es ecológico, económico y social. Este es un proyecto a beneficio para la comunidad gregoriana, para que tengan una mejor comodidad frente a este. Alcanzar nuestras metas es el propósito de un ser humano responsable. No importa si es de día o de noche. El logro es la satisfacción más grande después de haber entregado tanto en muchos días de estudios. Mi salón de clases, mis profesores, mi universidad, es el legado de una familia que te guía en valores y responsabilidad. Yo estudio comunicación porque soy gregoriano y esta es mi universidad. Ponte pilas, gregoriano. Tus acciones negativas perjudican gravemente a tu universidad. Cuidar los espacios físicos también es tu responsabilidad. Muéstranos que eres una chica y un chico buena onda que cuida su querida universidad, no destruyendo sus instalaciones. Y recuerda, porque soy gregoriano y yo cuido mi universidad. Fin de espacio publicitario. Volvemos al segundo segmento con nuestro invitado, con el doctor Luis Alberto Castro Martínez. Y pues el programa precisamente de esta semana ha sido el hablar sobre su obra, el desarrollo de la teoría del derecho y la jurisdicción indígena. Y en esa misma línea, doctor Luis Alberto Castro, cuando hacíamos la presentación de su currículum, de su historial de carácter académico, mencionábamos el hecho de que usted ejerce la docencia en áreas como, en este caso, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, también en Criminología y en Derecho Constitucional, en el Código Orgánico de la Función Judicial. Esta producción de carácter científico, su libro, que indudablemente abona mucho a su formación académica, pues nos hace a nosotros meditar también como profesores. ¿Cuán necesario es escribir? No solamente el mero requisito de cumplir con un tema que puede ser objeto de evaluación por parte del Consejo de Evaluación, sino también en el ámbito personal. Y frente a ello, ¿cuál es realmente esa habilidad? Usted decía al inicio que era no solo escribir por escribir, pero tenemos nosotros que tratar de estimular a los docentes, a los jurisconsultos y, por qué no, también a los jueces que escriban, que produzcan. Y en esa línea quisiera conocer realmente este tipo de respuesta. Ya. Para algunos de nosotros, cuando se llama a investigar, solemos rehusarnos porque esto implica sacrificio, leer y seguir leyendo. Digo rehusarnos, ¿por qué? Porque en la línea de la investigación, antes de ingresar acá a la universidad como docente, yo fui investigador criminal y la investigación es diferente. La investigación académica implica tanto investigación de campo como investigación fundamental. La investigación fundamental es aquella que está plasmada ¿dónde? En los libros. ¿Qué da esta investigación fundamental? Encontrar varias tareas.
esas varias tareas nos van a dar la luz para entender mejor ciertas vicisitudes diarias que nosotros como investigadores queremos resolver. Para eso están los pasos de la investigación: identificar el problema, la solución del problema y, por último, cómo redactar en un libro y recomendar lo que está escrito. Doctor. Perdón, Albert, Sí, por favor. Para un poco resaltar algo que comentaba el profesor Castro. Usted mencionaba que había tenido la oportunidad de hacer labores o trabajos profesionales en el asunto de la investigación criminal. Así es. Hoy se habla mucho, y sobre todo en países como Chile, en Colombia, sobre el tema de la reparación del Estado frente a condenas a inocentes. Y una de las grandes razones es precisamente el hecho de que la investigación criminal no fue acertada, que los peritos utilizaron indudablemente algunas investigaciones inadecuadas y los abogados no estamos preparados para realmente contradecir los informes de estas investigaciones criminales. Entonces hoy la temática en el mundo respecto de la condena al Estado por existir una práctica inadecuada de administración de justicia obliga a que pensemos también en que en el mundo profesional y en la práctica haya abogados preparados para aquello. En la docencia, usted cuando imparte la cátedra de criminología, pues algo se reformula, algo se plantea. Por supuesto. Hablar de investigación criminal, estamos hablando de encontrar datos fiables, datos que conduzcan a solucionar un problema. Quizás con esos datos podamos llegar a establecer la inocencia o culpabilidad de una persona que está inmiscuida en un acto doloso. Hablándolo más técnicamente, esto nos llevaría más a encontrar y fundamentar una respuesta ante las autoridades que ejercen justicia. En la actualidad, la poca experiencia en investigación acarrea problemas que pueden llegar a dictaminar quizás sentencias infrahumanas, ¿sí?, que van contra la dignidad del ser humano. Y esto hace la investigación, hacer mejores hombres, hacer mejores personas, porque investigar implica algo que es leer y seguir leyendo. Tenemos que seguir abasteciendo de apoyo a todos los docentes, no solo en esta universidad, sino en todas las universidades del país. La docencia universitaria es la base para crear mejores profesionales que van a impartir una justicia adecuada y digna para cada uno de los seres humanos. Doctor Castro, si bien esta es su primera obra y quiero retrotraerme a su importante libro de Derecho Constitucional, usted ya tenía experiencia como escritor científico, como escritor académico, como escritor de derecho, como hermeneuta del derecho, lo dije en un principio, a través de sus artículos en revistas indexadas. ¿Cuán importante es comenzar a generar este tipo de iniciativas en estas revistas que tienen evaluación par, etcétera, como una especie de ruptura del hielo para más adelante poder trascender con obras mayores? La importancia de escribir para las revistas indexadas implica aportar a la investigación para ser evaluado por pares, porque una publicación en este tipo de revista implica a reunir personas con un carácter académico superior al escritor, para que éste proceda a evaluar si el problema que él está enviando para tal revista es idóneo o no es idóneo, aporta o no aporta a la investigación, crea o no crea conocimiento académico. Ahora, ¿y qué tanto aporta desde su perspectiva, así, de una manera muy transparente, muy sincera, muy diáfana? ¿Qué tanto aporta este libro suyo precisamente a
esta, diríamos, este escenario académico donde los estudiantes puedan tal vez considerar que su título es académico, libro de investigación, libro que necesariamente se convierta no solo en una obligación, sino también en un atractivo para leer. Ya. Explico que el derecho constitucional, el desarrollo de la teoría del derecho y la jurisdicción indígena lo realicé con fines de aportes académicos. No solo aporta al alumno, sino al docente en sí. Explicar las instituciones básicas que se manejan diariamente en un Estado de Derecho es súper importante. ¿Por qué es súper importante? Los políticos actuales hablan mucho de instituciones que muchas veces la dicen porque está escrita, pero más bien no la conocen. Creí necesario que se debería plasmar en un libro todos estos conocimientos. Van encadenados. Escuelas e instituciones, desarrollo de la teoría del derecho, saber cuándo el derecho positivo es eficaz y cuándo el derecho natural no. Y terminamos analizando 2 sentencias de las cuales se observa injusticias al aplicar la justicia ordinaria y la injusticia también al aplicar la justicia especial. Tenemos un mayor entendimiento, ¿por qué? Porque empezamos escuela, desarrollo y resultados finales con sentencias para analizarlas. Señor doctor Castro, gracias. Si usted me lo permite, muchos profesores, muchos maestros universitarios, muchos catedráticos están interesados en iniciar una carrera ya como escritores científicos, como escritores académicos, redundo, pero no todos conocen cuál es el interín. Hay gente que cree que resulta casi que imposible trascender a ese espacio y que esto está reservado solamente para unos cuantos elegidos en este mundo de la ciencia, en este mundo del derecho. A mí me gustaría un poco para ilustrar a sus colegas, a sus pares, en el sentido de que si ellos quieren publicar una obra, ¿cuál es el camino que se sigue? ¿Cuál es este interín de la publicación? ¿Cómo se genera este proceso hasta que la obra llega a las editoriales, incluyendo el aprendizaje del método científico que es determinante para poder hacer este tipo de escritura que dista mucho de la escritura literaria? Alberto, para hablar de escribir un libro, primero tenemos que hablar de la literatura, ¿sí? Conocer de literatura. Cuando se tiene las ganas y no se tiene conocimiento literario, existen ya 2 fenómenos que se contraponen, ¿no? Tener las ganas, pero no conoces de literatura. Implica que para conocer de literatura tenemos que leer, ¿sí? Ordenar nuestro cerebro, ¿sí? Para producir instantáneamente conocimiento. Cuando se tiene el conocimiento, muchas veces el temor promueve a no escribirlo y proceder a buscar una editorial para que ellos te lo revisen, porque no solo lo que yo escribo es lo que se va a plasmar en el libro, sino también la asesoría del personal de revisión, personal de editores, ¿sí? Y el último paso, que es la revisión par. La revisión par es fundamental. No conozco quiénes son los que me van a revisar mi libro y me van a decir, repita nuevamente, que tal capítulo no genera conocimiento. Además que puede tener una visión diferente, ¿verdad?, de ese par, no coincidir con la suya. En el caso de la academia tienen que ser pares que conozcan de la línea de investigación. Porque si tú tienes una línea de investigación, ya sea penal o constitucional, tenemos que también saber de filosofía. Y la filosofía enmarca el primer paso para poder llegar a una buena escritura. ¿Es difícil a veces contactar la editorial? ¿Es difícil tener una editorial que sea un poco afín, saber que está un poco involucrada en el campo del derecho? ¿O podemos escribir y entregar a cualquier editorial? ¿Juega mucho el papel de la marca de la editorial?
¿Qué piensa el autor sobre eso? Sí, por supuesto que sí juega mucho, pero también tenemos que buscar la trayectoria de la editorial. La trayectoria editorial implica también que esta editorial, así sea nueva o haya tenido ya una experiencia ardua en publicar libros en cuanto a temas del derecho, existen editoriales nuevas que contratan personales para cada área. Por ejemplo, personal para el área de derecho, personal para el área de ingeniería, personal para el área de medicina, de literatura poética, etcétera, etcétera. Aquí lo difícil es el financiamiento. El financiamiento, ¿por qué? Porque cuando se realiza una investigación, el investigador tiene que contar con una propuesta financiada, ya sea por un ente externo o por sus propios peculios. Eso es lo difícil. Perfecto, muy bien. Nos vamos a otros anuncios institucionales. Regresamos inmediatamente para continuar con nuestro entrevistado, el doctor Luis Alberto Castro Martínez. Volvemos enseguida. Inicio de espacio publicitario. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Volvemos con nuestro invitado. Su libro, El Derecho Constitucional, Desarrollo de la Teoría del Derecho y Jurisdicción Indígena. Doctor Castro, en el primer capítulo usted habla precisamente sobre la interpretación de la Constitución. Y en un sentido amplio, un sentido muy general, nuestra Constitución habla de que esta interpretación está en manos de la Corte Constitucional. Sin embargo, hay constituciones de otros países, sobre todo de América Latina, donde el legislador todavía mantiene esa prerrogativa de interpretar la Constitución. En ese contraste entre el derecho constitucional comparado, obviamente con el nuestro, ¿qué sentido tiene que la Corte Constitucional pueda interpretar la Constitución, a diferencia de las otras legislaciones donde la Asamblea o el Congreso, como se llama, mantiene la interpretación constitucional? En la práctica en el Ecuador, ¿ha sido realmente beneficiosa que la interpretación esté en manos de una Corte Constitucional que es prácticamente el arma del propio Ejecutivo? Una Corte que no cumple un papel de imparcialidad, sino que pertenece prácticamente al propio Ejecutivo. Sí, Manuel Atienza, en su libro Interpretación Constitucional, manifiesta que la Constitución no es un instrumento para decir, hoy digo esto al tenor menor de la legislación que más le convenga al legislador.
Con esto está diciendo Manuel Atienza de que la Constitución está por encima de cualquier norma. Vamos a destacar que la Corte Constitucional en el Ecuador es el máximo intérprete de la misma. Le está cohibiendo a todos los órganos, quizás infraconstitucional, hablar de Asamblea Nacional, hablar del poder de Justicia. La Corte Nacional de Justicia, el Poder Judicial en sí. Este límite cuarta en sí los derechos que establece la Constitución, porque más bien no se acata un principio el cual se basa en la aplicación directa de la Constitución. Al hablar de aplicación directa e inmediata de la Constitución, estamos dando luz verde a todas las instituciones del Estado que esta misma sea interpretada y aplicada en su efecto a favor de los derechos. ¿Y esto qué? Garantiza estabilidad social en cuanto a los abusos que existen por órganos superiores, hablando en este caso, Corte Constitucional. ¿Sí? Creer que una institución poderosa puede actuar utilizando la Constitución y otra no. Me parece algo que no está acorde a lo que dice Manuel Atienza. Manuel Atienza, a que usted se refiere, entonces yo le pregunto, ¿qué diría para el caso del Ecuador? Una Corte Constitucional que en diciembre del 2015 señala de que es absolutamente constitucional el hecho de enviar una propuesta a la Asamblea Nacional para enmiendas constitucionales sin necesidad de consulta, porque incluso tiene que ver mucho respecto de la parte, en este caso, institucionalista que está dentro de la Constitución. Y a la vuelta de la esquina, es decir, 2 años después, o menos, pues la misma Corte Constitucional, los mismos integrantes, emiten otro dictamen diciendo que es inconstitucional las enmiendas que el pueblo la calificó como reforma, pero que violentando la Constitución, con el paraguas que le brindó la Corte Constitucional, se dijo que eran enmiendas y era constitucional. ¿Qué diría Manuel Atienza respecto de esto, ya en el plano real, en un contraste o frente a lo que significa la doctrina o la teoría? Manuel Atienza, como doctrinario, que tiene muchos libros en cuanto a interpretación constitucional, la posición de Atienza es darle luz verde, y aquí viene, a humanizar a la Constitución. Hablar de humanizar a la Constitución es darle prioridad a los entes reguladores de justicia a aplicar la misma, pero en beneficio de cada uno de los ciudadanos, no a beneficio de ciertos grupos sectorizados ya. Hablar de modelos de Estado de Derecho, por ejemplo. Se habla de modelo constitucional de derecho, el modelo Estado social de derecho, se habla del modelo Estado liberal de derecho, etc. Pero Guastini, ¿qué dice? Guastini dice, para mí, el Estado de Derecho es uno solo. ¿De dónde sacan tantos modelos? Si el Estado de Derecho es uno solo. Respetar la norma, ¿sí?, que va a regular la conducta de todos nosotros. ¿Sí? Poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo, que es el principal ente regulador de aplicación de las leyes en un sistema que se dice ser constitucional, pero lamentablemente no lo es. Doctor Castro, Saussure, que es un epistemólogo y lingüista importante, establece que existen diacronías y sincronías. La diacronía es la evolución histórica de un hecho analizado a través del tiempo, y la sincronía analiza los hechos objetivos. Y usted nos propone con mucho acierto dentro de su libro una diacronía constitucional, una evolución de la Constitución. En esa virtud, ¿cuáles usted considera que han sido los grandes hitos constitucionales en la historia del Ecuador? Aquellos que han marcado un poco los avances constitucionales en el Ecuador y que nos determinan como un pueblo eminentemente constitucionalista, con este último resultado, este garantismo constitucional que nos permite vivir con esa libertad en la que esperamos poder continuar por mucho tiempo. Bueno, se dice a través de la historia, la primera Constitución de 1215 con
Juan Sin Tierra, el rey Juan Sin Tierra, que es donde crean los primeros derechos del ser humano constitucionalizados en sí. Hablar en Ecuador, se dice que la democracia en Ecuador llegó en 1978, 1979. Algo que es terrible decir, llegó la democracia al Ecuador en esas épocas. 1998, otra constitución donde dice recién se va a respetar el Estado Social de Derecho. A decir, vamos a respetar el Estado Social de Derecho, damos credibilidad a un bienestar del ser humano en sociedad, a crear quizás más hospitales, a crear más escuelas, etc. Después de esa época viene ya el llamado Estado Constitucional de Derechos y Justicia. Un modelo que implica sus pros y sus contras. Al crear la nueva Constitución del 2008, lo que se promovió fue crear poderes absolutos que estaban trastocados por cortinas. Quizás con el artículo 11, numeral 2, estamos diciendo toda la verdad lo que pasa con nuestra Constitución. Ese artículo engloba más de 22 derechos a respetar. Igualdad, no discriminación. Hablar de igualdad en un país tan desigual sería hipocresía. Hablar de no discriminación y observar la desigualdad que existe día a día en este Estado, estamos hablando de hipocresía. No quiero decir que el constituyente de esa época falló. Quiero decir la visión que histórica están era diferente abusando de la interpretación que se habló de la Constitución. Esto es un abuso de la real interpretación constitucional. O sea, en este caso, doctor Castro, usted sostiene, un poco para ser más claro en el tema, que existen desigualdades. Y siendo un objetivo fundamental de una Constitución de buscar esa igualdad, estamos siendo realmente sinceros, es decir, que existen desigualdades y que la Constitución no tiene que buscar ese objetivo fundamental de la igualdad, sino que tenemos que manejarnos ante una realidad evidente, clara, palpable, de que existen desigualdades. Por lo tanto, no hay que ir en búsqueda de ese objetivo. Así es. ¿Qué implica conocer de que tenemos una Constitución no pragmática? Al conocer, existen grandes gobernantes, pero una vez escuché a un profesor, Roberto Gargarella, de Argentina, que dijo, gobernar es igualar. ¿Sí? Al escuchar esa palabra, lo único que se me vino a mi cabeza fue un gobernante ficticio. Que puede existir ese gobernante, sí lo hay. Pero ¿qué hacer en el momento en que sucesivamente el ciudadano concurre al ejercicio de la democracia y sufraga y elige a uno y no representa? A sabiendas bajo una premisa que dice que los gobiernos son de leyes y no de hombres. Esta sería un contraste, porque para usted entonces en este sentido los gobiernos deberían ser de hombres y no de leyes. Porque si nos establece la igualdad, una Constitución, pensar en que esto no es pragmático y necesitamos a la persona, al hombre, al ciudadano que esté al frente, que es el que va a lograr esa igualdad, es como estar dependiendo exclusivamente de una persona. Y eso me parece que en esa búsqueda de la verdad, ¿no? Pues estaríamos cayendo en ese vicio que, como lo sosteníamos o lo sostiene la corriente italiana de la verifobia, es de simplemente señalar de que no existe una verdad. Entonces, me parece que en ese sentido habría que recapitular, porque creer en el hombre y no en la ley y no en el derecho nos da a nosotros pues una pesadumbre inmensa, porque tenemos que solo aprender a escoger bien para sentirnos iguales. Lamentablemente es una realidad. Es difícil sostenerlo, que tenemos leyes, que tenemos constitución, pero si usted sale a la realidad que es la sociedad,
y le pregunta qué es la justicia, le van a decir no la hay. ¿Por qué? Porque las leyes están, pero para los que tienen dinero, dicen cuando usted va a la cárcel. La cárcel es de los pobres, le dicen los reos. ¿Sí? Al establecer este conocimiento, se me eriza la piel. Como usted lo dijo, doctor, existen normas que tienen que ser acatadas y aplicadas, pero la realidad actual nos puede decir a nosotros como estudiosos que estamos meramente viviendo en un país con constituciones no pragmáticas que viven de pura fantasía quizás. Que los derechos, usted me pregunte, sí existen, pero para muchos son una ficción, una irrealidad que está plasmada en quizás un libro, en una constitución. Pero vamos a la realidad social. Las leyes existen, pero lamentablemente la sociedad ya está entendiendo de que la democracia depende en los actuales momentos quizás de un solo hombre. Doctor, ¿será entonces que tenemos que atrevernos en alguna medida a contrariar lo que dice la teoría pura del derecho, los principios kelsianos, que la ley es ley, sin importar si esta es justa o no? Y hemos desvinculado, desde que el justnaturalismo queda atrás, a la justicia de la legalidad. ¿Será que tenemos que volverlas a vincular? ¿Tendremos que amarrar para que otra vez la justicia sea la razón última del derecho? ¿Tenemos que encontrar otra vez los caminos para que comencemos a legislar con ese sentido de igualar a la población, como usted bien lo dijo? Bueno, no entiendo tanto en sí la posición de Gargarella en igualar a todo un conglomerado social. Lo doy a conocer más, a despertar la conciencia del ser humano. Gargarella no bota unas palabras con decir vamos a igualar, porque nunca se va a igualar en un Estado a pobres, a ricos, etcétera, etcétera. Con este enunciado doctrinario que da Gargarella, yo más lo invito es a la conciencia humana, de que existe ley natural, de que existe la ley positiva, implica más a la conciencia humana. Cuando se tiene conciencia, se actúa con eficacia, se actúa con resultados, se actúa con credibilidad. Y esa credibilidad se la dan ¿quiénes? Los que están atrás suyo. En su libro usted menciona sobre las categorías de derechos. Hoy la corriente moderna, precisamente europea, nos está hablando de esa igualdad de derechos. Eliminar esas famosas categorías de los derechos, categorías primeros, o segundos o terceros derechos. Sin embargo, usted sostiene aquí en su libro la existencia de esa categoría. Esto va de la mano con el criterio precisamente de que no existe igualdad de derechos y que obviamente es algo no pragmático la existencia de los mismos. Ya, como conocimiento básico lo hago pragmático en mi libro para que el alumno conozca, el académico conozca de dónde vienen los derechos. ¿Cuál ha sido el sentido de estudiar los derechos en sí? Vienen derechos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, ya mismo se convierten como los cambios de los vehículos, ¿no? Entonces que estamos cambiando y cambiando de derechos, sabiendo que los derechos tienen que ir más a ser extunc, no es nunc, es decir, hacia adelante, no hacia atrás. Lo que estamos propendiendo es a invitar a conocer cuál fue la historia de los derechos que siguen siendo menoscabados en muchos países. Pero su posición frente a aquello, muy bien, tal vez dogmáticamente es importante conocerlo. Hoy, precisamente en esta posición, en la búsqueda de esa igualdad, que repito, no puede ser solo una teoría, sino que ese es un anhelo. El anhelo fin de la justicia es buscar esa igualdad. Por ello vemos vicepresidentes y presidentes de la República en Latinoamérica presos, puesto que si no existiera esa igualdad, ellos no deberían estar presos, deberían estar gozando de inmunidad, como ocurrió en muchas décadas anteriores. Frente a ello, ¿cuál es la posición de Luis Alberto Castro Martínez? Distinguido doctor, mi posición ante la existencia de nuestra Carta Magna, que es súper buena, porque no solo lo he dicho yo, lo dicen muchos catedráticos en el mundo,
estuve en un congreso en México donde un estudiante de la UNAM manifestó que la Constitución del Ecuador es una de las constituciones que podemos decirle tiene una amplitud y una gama tan inmensa de derechos. Pero le puedo manifestar que ahora los derechos en el Ecuador necesitan conciencia, necesitan hombres que tengan una trayectoria de hacer, más no de deshacer. Si el ser humano conoce de la democracia al momento de ir a elegir a alguien para que gobierne y esta persona quiere igualar a través de los derechos, tenemos que buscar conciencia, saber que ese ser humano estuvo más sirviendo que no sirviendo, porque la persona que viene a hacer política partidista tiene que tener una trayectoria de servicio, más no a ser servido. Perfecto, vamos a ir a otros anuncios institucionales y regresaremos finalmente para encontrar conclusiones sobre la propuesta que hace nuestro invitado respecto de su libro El Derecho Constitucional. Volvemos enseguida. Inicio de espacio publicitario. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Volvemos al último segmento con nuestro invitado, con el doctor Luis Alberto Castro Martínez, y hemos hablado durante este programa respecto de su libro. Pero indudablemente hay algo que quedó realmente en el ambiente, así como que creo que es necesario señalar. Respetando la posición de esa falta de igualdad que menciona la Constitución, el entrevistado nos señalaba que precisamente para obtener esa democracia se requiere tener gobernantes que puedan cumplir con esa aspiración legítima del ciudadano de encontrar la igualdad. Entonces, ese presidente o ese dignatario tendría que trabajar muy fuerte en lo que significa el cambio de actitud de los ciudadanos o de la actitud. ¿En dónde podría encontrarse realmente la posibilidad de hacer que eso se logre cumplir, que es la igualdad? Nuestra Constitución pragmatiza la igualdad. Es indudable, la igualdad es garantizada por ella. Pero para encontrar un ciudadano que gobierne, como dijo Gargarella, gobernar es igualar, pero yo lo interpreto como conciencia, se tendría que buscar primero la capacidad en cuanto a lealtad de ese gobernante. ¿Qué ha hecho en el pasado, como lo dije ahora, para proceder a nombrarlo en el futuro?
Doctor, yo no quiero que se termine este programa sin haber preguntado algo que es muy importante. Estamos plenamente conscientes del aporte mayúsculo que usted genera a través de este libro y lo va a hacer para los estudiantes, lo va a hacer para los docentes, que ya no necesariamente tienen que acudir al criterio de los extranjeros, tratadistas sobre el tema constitucional, sino que tienen una obra de consulta. Mucha gente va a estar interesada en cómo acercarse a este libro, cómo conseguirlo, cuál va a ser la forma de tenerlo en sus manos. Y eso yo le quiero preguntar, doctor, ¿cuál va a ser la manera en que usted va a comercializar su obra o si la gente ya lo puede pedir directamente de alguna manera con usted? Por supuesto, Alberto. El libro, más que un rédito económico, tiene una trascendencia a aportar al conocimiento. No hay ánimos de lucro. El libro se lo puede adquirir. Estoy haciendo oficina ya no en Manta, no solo en Manta, perdón, ahora en Portoviejo, en Plaza Elizabeth, oficina número 5, Centro de Investigación Jurídicas de Castro. En ese lugar podrán acercarse y la secretaria les proveerá de información y podrán adquirir el libro. Un número de teléfono, doctor, sería importante para que contacten con usted. El número es el 099-265-4397. Se le podrá dar información en cuanto a la adquisición del libro. Perfecto. Yo quiero felicitar en primer lugar la iniciativa de nuestro entrevistado en publicar su libro. De hecho, yo creo que es indudablemente nuestra labor como autoridad de la universidad recomendar su lectura y sobre todo contrastarla con lo que significa la verifobia, que es precisamente la negación de la verdad, que es una teoría italiana que sería muy bueno un poco asimilarla con este libro, que podría producirnos todavía mucho más enriquecimiento científico sobre el tema del derecho constitucional y sobre el desarrollo de la teoría del derecho. Así que un agradecimiento también por su presencia acá y recordamos que este programa también es transmitido por Puerto López por el canal Puerto López TV, empresa pública, en Jipijapa con Jipi TV y en Jama por Jama TV. Muchísimas gracias a todos los televidentes también de estos cantones que observan este programa. Encantados de haber tenido a este insigne catedrático que es el doctor Luis Castro Martínez. El abrazo de la Universidad de su sangre, la Universidad con Corazón. Nos veremos la próxima semana.